yo quería hacer algunas precisiones para que no queden así como en el aire, pero en general creo que lo que ustedes mencionaron en general está todo bien, no tiene errores, eso digamos no se da cuenta. ¿Ya? Y es bueno que el curso no se quede con errores, por eso hacemos las preguntas muchas veces, ya sea para reforzar o para evitar que ustedes se queden con... Esto es en el fondo una clase. ¿Ya? En relación a... Sí, yo creo que ahí la forma en que nosotros hicimos la pregunta se puede haber entendido mal, pero la pregunta número 5, que quisiera que la revisara. La pregunta 5... dice, ¿cómo se transmite el virus y qué medidas de precaución se toman en los hospitales para la atención de estos pacientes? Aquí, más que nada, la pregunta está dirigida a que ¿quiénes son los individuos expuestos, digamos, a infectarse por el virus dentro de los hospitales? ¿Y cuáles creen ustedes que son las medidas más importantes que producen más riesgo de infección a estas personas que no están infectadas? Primero, ¿quiénes son las personas que corren el riesgo de ser infectados dentro de los hospitales? Y lo segundo es cuáles son las medidas, los procedimientos, los concretos. ¿Ya? Ustedes me dijeron muy bien, las medidas que se toman acá son las precauciones estándar, pero ¿cuáles son estos procedimientos? No sé, ¿puede ser tú, Anaís? Yo personalmente considero que los más expuestos hay dos niveles: a nivel quirúrgico por la exposición a los fluidos, cuando uno está, por ejemplo, operando, y a nivel de laboratorio, lo mismo de trabajar con algún fluido peligroso, porque quizás en una consulta ambulatoria no me llega a topar así directamente con eso. Entonces yo diría que el doctor que está atendiendo, por ejemplo, en una operación quirúrgica, es el que tiene más riesgo de que se hace. Entonces, en ese nivel quirúrgico, por ejemplo, hay que tener cuidado con las mismas herramientas que se utilizan, porque me puedo yo contagiar y, como yo decía, usar mascarilla, protector facial, guantes, delantales, por cualquier salto de fluido hacia uno, y el lavado de manos también a nivel quirúrgico, porque siempre después de tocar al paciente, o sea, antes de tocar al paciente, antes de hacer alguna operación aséptica, después de tocar al paciente con los mismos fluidos, después de la misma operación, creo que un punto fundamental que son los mismos que van como más fácil a pasarse a la otra persona. Y en el mismo nivel, por ejemplo, de laboratorio, por otro lado, consideré que lo más importante sería la parte del cómo se botan estos residuos, básicamente, que es según el REAS, que es de bioseguridad, en el cual se usan estos residuos para residuos especiales. Entonces, estos contenedores amarillos, idealmente que los cortopunzantes sean botados, por ejemplo, en bolsas de buena densidad, que no se rompan, y de esta forma no se vayan siguiendo contagiando. ¿Se acuerdan los cortopunzantes? Los residuos cortopunzantes, ¿dónde se botan? ¿En bolsa? O sea, hay que tener cuidado. En contenedores que son rígidos y que evitan justamente, porque eso, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, las personas más expuestas finalmente es el personal de salud. ¿Ya? Acuérdense que las precauciones se toman, ¿frente a quién se toman las precauciones estándar? ¿A quiénes se aplica? A todas las personas de salud, a todos los pacientes. A todos los pacientes. Tú aplicas las precauciones frente a todos los pacientes y te estás protegiendo, o sea, al médico, a la enfermera, todo. Exacto. Eso quería más que nada recalcar. Bien. Y la otra, y yo no sé si queda claro, ¿cuál puede ser, Javiera? Respecto a decir, ¿qué tipo de infección? ¿Te acuerdas cuando nosotros clasificamos persistente, aguda, no sé? ¿Qué tipo de infección es la infección? O sea, la infección por el VIH. ¿Ya? ¿Es crónica? Y cuando te hablan de latencia, ¿a qué se refiere? Al paciente se mantiene en el tiempo. Es que lo que pasa con el VIH es que no, por eso no. Ya, pero lo que pasa con el VIH es que siempre se mantiene como la carga viral y uno como que intenta bajarla. Entonces es así. Así se entiende de todas maneras, pero es que siempre va a estar presente y que siempre vamos a intentar bajar la carga viral con el tratamiento. O sea, es persistente crónica, ¿cierto? Y cuando hablan de latencia, ¿a qué se refieren? A
no es exterminado como tal, sino que siempre se encuentra dentro de la persona huésped, aunque en cantidades reducidas, pero lo que significa que en algún momento puede volver a descompensarse y subir la carga viral. Bueno, lo que yo recuerdo de la persona con la que trabajé este tema, y que fue como la que me enseñó, ella me decía que están el virus se mantiene, se refiere a la gente porque se mantiene, pero es claramente un virus persistente crónico. Eso, sí o sí, siempre. Por eso se contagia tanto, ¿cierto? Pero porque la latencia se refiere a que está en ciertos sitios que le llaman santuarios, y que en este caso, ¿quiénes son los santuarios donde queda retenido? Son los que ustedes nombraron, los macrófagos, porque ahí está escrito el virus, pero está ahí. A eso se refiere con la latencia, pero no es una infección de tipo persistente latente, sino que siempre es persistente crónica, y ahí su peligro de tanto que se puede transmitir, ¿no es cierto? Porque el individuo siempre está produciendo virus, sobre todo si no están tratados. Eso básicamente, yo quedé súper conforme con la presentación. Yo quiero consultar, respecto de los test diagnósticos, si los test diagnósticos están disponibles, por ejemplo, vámonos a los test rápidos. ¿Puedes poner la diapositiva, o sea, la sensibilidad y la especificidad de los test rápidos son cercanas al 100? ¿Por qué no se puede confirmar inmediatamente ese resultado? Lo que pasa con el test rápido está asociado a los anticuerpos contra el VIH. Entonces, como tal, no se puede definir porque no estamos calculando la presencia del antígeno como tal. ¿Que sería un test de qué tipo? Indirecto. Ahora, hay test inmunocromatográficos de última generación que tienen antígeno y anticuerpos, ¿ya? Pero el tema principal es que este es un test cualitativo, ¿ya? Entonces, si bien se usan la mayoría de los, digamos, fundamento es similar al de los test de ELISA o los enzimos inmunoanálisis en general que se usan para confirmar, aparte que el IST también hace un método directo, ¿ya? Pero en general se usan test indirectos más sofisticados que son cuantitativos. Entonces, al ser cuantitativos, hay valores de corte donde ahí se decide si esa cantidad que nos resultó del análisis es significativa para darlo positivo o negativo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esa es la razón. La razón es que necesitamos un test que sea cuantitativo, y eso no se hace. Los test cuantitativos se hace en el IPS, y en este caso en el test de ELISA, que también es un test de organización, se hace en los centros de salud. Y ese es cuantitativo ya que la cantidad de anticuerpos que tiene, por igual se necesita un segundo test que es el confirmatorio, que en este caso sería el Westerlo o el de inmunofluorescencia. Ya, perfecto. Lo que es importante en el caso de ustedes es que si ustedes envían a un paciente a tomarse el examen, le van a hacer en el laboratorio local un examen. Si da positivo en ese momento, lo que hay que hacer es enviar esa muestra, bueno, se repite 3 veces. Esto es un dato para que ustedes sepan. Se hace 3 veces. La primera determinación, esto se repite 2 veces. Si 2 de esas 3 determinaciones están positivas en el laboratorio local, el laboratorio envía esa misma muestra al ISP, ¿ya? La misma muestra que yo procesé la mandamos al ISP, ¿ya? Y hasta ese momento nuestro resultado es reactivo. Tanto el test inmunocromatográfico como el local, nosotros si nos da como positivo, el resultado oficial es reactivo, ¿ya? Se va al ISP la misma muestra que procesamos, ¿ya? Y el ISP vuelve a hacer todas las test de referencia y devuelve el resultado al laboratorio local. Y en el laboratorio abre el informe o lo ve en línea y dice positivo. El único que informa positivo es el ISP. Y ahí, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que llamar al paciente, que es la prueba de identidad. Le tomamos nuevamente la muestra, le hacemos ahí mirándolo que sea la muestra del paciente, ¿cierto? Se hace de manera súper rigurosa e individual. Se toma esa muestra, se vuelve a procesar en el mismo laboratorio, y si me da positivo, ahí yo recién tomo el mismo informe que el ISP me mandó y mediante una consejería
le entrego el resultado al paciente. ¿Ya? Porque me tengo que asegurar de que efectivamente la muestra que procesé en un comienzo era la del paciente. No así los test directos, o sea, los test inmunocromatográficos, que siempre se hacen digamos, en campañas y todo esto, pero todas las personas que hagan el uso de este test tienen que estar vinculados con un centro de salud al cual le van donde se va a tomar una muestra, si es que está reactivo. El centro de salud tiene que hacer el nexo con el ISP, ¿ya? Pero lo importante es, en el fondo, volviendo al diagnóstico, es eso, que este test es cualitativo, ¿ya? Y los otros test son cuantitativos. Y necesariamente se hace todo el proceso para asegurarnos que el diagnóstico va a ser de la persona que corresponde. Ahora, consulta, si usted tiene una conducta de riesgo y piensa, o la persona que estuvo con usted le dice que tiene VIH, es portador, es un paciente viviendo con VIH, una persona que vive con VIH. Usted puede ir corriendo a la farmacia o al consultorio a hacerse un test y para saber si se contagió. No, debido a que, como mencionó usted, necesitamos que ese test esté vinculado a un sistema de salud. Y, por ejemplo, en el caso hipotético de que la persona se quiere hacer un test, primero tiene que esperar un periodo de tiempo. El documento que salió en el año 2020 tanto, 2022, 2023, son 15 días, que es de cuarta generación. Pero hay otros test que necesitan aún más periodo de tiempo y en la farmacia casi hipotético que te lo vendan no sabemos en cuánto tiempo. Entonces, de un día para otro uno no puede. Y también porque necesitamos que esté asociado con un centro de salud de que si da positivo, de que se logre hacer toda esta campaña de confirmación. Y desde la perspectiva inmunológica, porque ¿qué vamos a diagnosticar? ¿Qué estamos buscando? Anticuerpos. Entonces, claramente no me puedo hacer el test mañana, ¿ya? Se necesita la activación de la adaptativa, y eso me queda bien. Correcto. Ahora, otra cosa, contaron que tenía varias etapas la infección del VIH. ¿Cómo buscaron cómo se controlan estos pacientes? Me refiero a los test. ¿Qué test de laboratorio se usan para controlar la progresión de la enfermedad? Para saber en qué fase se encuentra, se utiliza más. El conteo del Instituto TSD4. Aquí vamos con la Para estar en etapa SIDA, ¿cuánto tiene que tener? ¿Cuánto tiene? menor a 200 milímetros. Menor a 200, ¿qué cosa? Y un TSD4 exacto. Menor a 200 linfocitos. Se mide linfocitos CD4, ¿cierto? Si esto está menor a 200, lo más probable es que ya entre a etapa SIDA el paciente. ¿Y si otra cosa se mide? También podría ser la edad marcadora. La carga viral. La carga viral. Dos cosas. Linfocitos CD4 y carga viral. ¿Ya? Yo no lo pregunté, pero como vi que pusiste el cuadro, consideré que a lo mejor es un dato importante que tienen que considerar, porque cuando ustedes estén en un consultorio, qué sé yo, lo más probable es que se empiece a usar ese término. El otro término que usan es un GES 18, no le dicen que el paciente es un paciente viviendo con VIH, sino que nombran la patología GES. ¿ya? Entonces van a empezar a decir esas cosas y tiene CD4, y ahí resulta en chuta, y ahí si tiene tiene carga viral alta y menos de 200 CD4 en su frecuento, lo más probable es que ese paciente viviendo con VIH ya esté entrando a la etapa SIDA. ¿Ya? Eso. Vale. Eso lo hemos visto igual cuando hablamos en clase de eso. Hablamos de eso. Una pregunta bien general, de todos esos blancos terapéuticos, de acuerdo con lo que vimos en clase, ¿cuál es el blanco más importante que ocupan los antirretrovirales? El más utilizado. El más utilizado vendrían siendo los INTI. Se usan dos INTI en el tratamiento antirretroviral y ahora se está usando acompañado de solamente un inhibidor de la integrasa. Pero nosotros vimos que lo más importante, donde teníamos todas las terapias, ¿se acuerdan? De la coexposición también, lo que hablaba Anaí, y el Gabriel también, ¿no es cierto? Sería el blanco como más importante junto con los inhibidores, ¿no es cierto?, de la integrasa. Esa es mi única pregunta. Y una sola duda me quedó. Algo nada que ver conmigo, pero al principio, mire, devuélvase al principio. Y me quedó una duda.
como la primera. Más atrás, pero sí. Ahí, la que sigue, ahí. ¿Por qué no podría ser chicomona? Que me llamó la atención cuando yo empecé a leer, pensé que había chicomona. ¿La tricomona que es la causa? Es que lo que pasa es que, como ustedes hablaron de los flujos blancos, está la candidiasis, ya, pero resulta que el flujo mal olor no es tan típico de cándida. El flujo mal olor es de otro flujo que puede ser chicomona o vaginosis. La dispareunia también es típico de tricomona y vaginosis. Ahora, el prurito es de cándida. Entonces, no sé, no daba el caso nomás, es una pregunta bien voladora. La verdad, en lo personal, cuando busqué a la gente lo descarté por el tema del aspecto del flujo, que era como de leche cortada, más que blanquecino. Ya, poner el flujo. Sí. Ya, perfecto. Pero por eso le doy una pregunta, una duda nomás existencial. Sí, yo creo que aquí hay un problema, sí. Respecto a Candida albicans, como usted mencionó, ¿dónde está esta bacteria? ¿Dónde la podemos encontrar? Sistema respiratorio, a nivel intestinal, bucal, genital y primario. ¿Eso qué significa? Que la persona... Que es parte de la microbiota. Eso. Entonces, ¿por qué ponen que es transmisible? ¿Qué dijo? ¿Por qué ponen que es transmisible? No sé. Lo que pasa es que la primera parte de la pregunta decía Los agentes, los agentes, claro, de acuerdo causantes al del cuadro cuadro. clínico. Sí. Entonces quizá el título es, pero la Claro, pregunta sí, era, como de acuerdo al cuadro clínico, mencione los tres. Se fijan ahí porque además un patógeno oportunista no es transmisible. Se fijan, porque está ahí, aprovecha la oportunidad. Ahí, eso es importante, digamos, esos pequeños detalles. Chicomona sí es transmisible, es de transmisión sexual. Por eso era la duda que yo no... Ahora, bueno, claramente el hecho de que 3 años pensaban cambiar no está mal, porque No, sí. la transmisión, pero también es importante considerar, y lo van a ver más adelante, porque es el diagnóstico diferencial la chicomona con la cándida a nivel del flujo. José Luis. Sí, muchas gracias, jóvenes, por la presentación. La verdad es que el material de apoyo está muy atractivo, está muy bonita la presentación. Y preguntas de lo que ya presentaron, en realidad, solo, no sé si ustedes han escuchado que hay personas que se han curado de VIH o que se infectaron de VIH y se curaron. ¿Han escuchado algo de eso? ¿Leyeron algo de eso? ¿Sí? ¿Y qué leyeron o qué encontraron con la El año pasado justo me tocó la revisión bibliográfica de VIH, así que justamente yo leí sobre eso. Había una persona que tenía un cáncer del sistema circulatorio y con como tratamiento de cáncer y también con antirretroviral se curó. Pero esa es como la única persona que tiene esa sintomatología que se curó. Ahora yo desconozco si otras personas que no tenían como una enfermedad como ya de base que se hayan curado. Ahora yo conozco solamente a esa persona. No sé si los datos del grupo escucharon algo respecto a eso. Yo más que nada que como el tratamiento era linfático y también hay otros casos de otras personas, creo que han sido como 2 personas, 3, pero es más que nada porque ya tienen un problema con la célula CD4. Entonces ellos ya tienen una disminución de esas células por algún problema más personal, alguna enfermedad mórbida ya anterior, y con ese la VIH parece que como que no lo quiero infectar a ellos muy bien, pero ya tenían una patología base. Ya, miren, lo que aparece de vez en cuando en las noticias, porque esto lo comento porque los pacientes le van a preguntar estas cuestiones, porque de vez en cuando aparecen en las noticias personas que se curaron del VIH o estuvieron certificadamente expuestas al virus, pero no se infectaron, ¿sí? Y lo que se ha visto es que son personas que no tienen el receptor CCR5. Ahora, son casos rarísimos en la población. Entonces, el mensaje, porque ocurre pero de forma rarísima,
Y además también pasó en pacientes que tenían leucemia, que hicieron trasplante médula, y justo coincidió que el trasplante médula que le hicieron era de un paciente que no tenía CCR5. Entonces se curó de VIH. ¿Sí? Entonces, comento esto porque son casos rarísimos, porque son variantes polimórficas que hay en la población, pero lo importante es que son casos raros y no hay que transmitir, esto tiene que ver con comunicación de riesgo, no hay que transmitir que, no, a mí no me va a pasar, a lo mejor justo yo soy de ese grupo de personas. ¿Sí? En realidad hay que pensar que no, que todos estamos en riesgo y que en realidad esos casos que salen en la tele son excepciones rarísimas. ¿Sí? Para no crear falsas expectativas o sobre todo porque esto tiene que ver finalmente con temas conductuales de hábitos. ¿Sí? Por ejemplo, el uso del preservativo, que es súper importante, y que campañas de uso de preservativo, no sé si ustedes han visto en el último tiempo. ¿Han visto campañas de uso de preservativo? Son escasísimas. ¿Sí? De repente la hacen en la universidad algunos grupos específicos de personas que quieren promoverlo. Pero ese es el problema también que hay con el VIH, que hace años que no hay campañas masivas, por televisión, por radio, de prevención, pero sobre todo del uso de preservativos. Y finalmente es el método más, bueno, se supone que pareja estable o abstinencia también, pero en términos ya más comunes, ¿cierto? El uso del preservativo es el método más eficiente para prevenir el contagio. ¿Sí? Entonces tiene que ver con esto de comunicación de riesgo. Y lo otro también, que hay que decirlo, es sobre los test que compran en la farmacia. De hecho, hasta hay un programa, el año pasado, un programa del ministerio en que los regalaban en los consultorios. ¿Sí? Entonces, ojo con... La profesora Barra tiene razón respecto a la rigurosidad que hay en el diagnóstico, eso es cierto, hay un protocolo definido, pero en los últimos años se ha tratado de hacer más permeable la pesquisa, más fácil la pesquisa, ¿cierto? A través de estos métodos autoaplicados. Usted va, lo pide en un consultorio, se lo lleva a su casa y se lo hace. Y ahí no hay consejería, no hay nada extra. Los del consultorio no, los de la farmacia sí. Hay una nueva norma donde exigen, incluso al principio no exigían autorización sanitaria, después salió otra norma de que tenía que ser con autorización. Todo lo que sea por salud y lo que sea por hospital, universidades, colegios, eso están asociados. Los que están fuera son los que tú te puedes hacer de manera personal y eso no hay nada que hacer. No, pero es que a lo que voy... No, claro, entiendo que la idea es que sea accesible, a eso me refiero. O sea, la idea es aumentar la pesquisa. Claro. Y hacerlo, entre comillas, amarrado a un dispositivo sanitario, a algunas personas podría generarle reticencia a hacerlo. ¿Sí? Cuando en realidad lo ideal es comenzar o diagnosticar lo antes posible, porque ahora hay un tratamiento efectivo, gratuito, ¿sí? Y la clave, para no tener que incluso llegar a hablar de recuento ni de cargas virales, es iniciar el tratamiento lo antes posible. Ese es como el mensaje. Con VIH, la clave hoy, el foco está puesto en detectar lo más temprano posible. Porque si se detecta lo más temprano posible, inician la terapia de inmediato. Años atrás, ustedes probablemente no nacían, dependía de la carga viral y del recuento de los CD4 para comenzar a usar el tratamiento farmacológico. Hoy día el tratamiento farmacológico está disponible, es gratuito para todos, ¿sí? Por lo tanto, la clave es iniciar el tratamiento lo antes posible, porque si se inicia el tratamiento lo antes posible, se ha demostrado que la esperanza de vida de las personas es casi, es 68 o 70 años. Pero si se inicia temprano el tratamiento, y no solo eso, sino que además, si se inicia muy temprano el tratamiento, además de que la persona no va a hacer el VIH, no va a hacer el SIDA, perdón,
tiene niveles indetectables de virus y no infecta a otras personas. Entonces, ustedes que son jóvenes, les va a tocar eso en el sentido de, algunos hablan de democratizar esto, pero en realidad lo importante es diagnosticar lo antes posible. El foco tiene que ser ese, diagnóstico precoz, lo antes posible. Y ustedes en la atención primaria van a ser clave en eso, ¿sí? Porque la gente, fíjense, una persona que recién se contagió va a tener algún síntoma y le pediría un VIH, un test, se lo pediría. Ya, pero a todos, y al final la conducta de riesgo, ojo, la conducta de riesgo es súper subjetiva, ¿sí? Porque uno puede jurar, por ejemplo, pensemos en pareja estable, uno puede jurar que tiene pareja estable y que hay fidelidad, y los hechos, esto no lo digo yo, los hechos demuestran que lamentablemente no es así. Entonces tienen que pedirlo por si acaso, porque mientras más temprano se inicia el tratamiento, le van a salvar la vida a esa persona y además van a impedir que infecte a otras personas, ¿ya? Entonces ese mensaje tiene que, yo creo que está bien todo lo que hablaron, perfecto, y hay que saber de la biología y todo esto, pero el mensaje es ese. De hecho, el lema ahora es indetectable y no transmisible, U+U. Ese es el lema que hay ahora respecto al VIH. Indetectable, no transmisible, ¿sí? Desde no transmisible, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, que se actualicen respecto a las campañas o el manejo desde el punto de vista de la salud pública sobre esto, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir, jóvenes. Bueno, muchas gracias. Valeria, no, pero muy cortito, la verdad que también me gustó mucho esa amplitud en el abordaje y la propuesta que hicieron de cómo abordarían la situación, efectivamente lo que significa dar una noticia, ¿cierto?, de estas características. Y cuando nosotros les ponemos como antesala que se apoyen en el enfoque de género, en el enfoque intercultural, tiene que ver un poco con destrabar estas creencias, ¿cierto?, respecto de los anticonceptivos orales, como que una persona aún crea que se protege tomando anticonceptivos. Ahí tenemos una educación, ¿cierto?, sexual bien desprovista de herramientas para ese grupo de la población. Y eso es algo que todavía lo vamos a escuchar, está muy presente en nuestra sociedad. Lo mismo que este tema de pareja única, ¿cierto?, o relaciones estables, que para un grupo, ¿cierto?, puede ser como un gran indicador, ¿cierto?, de no estar en grupo de riesgo, mientras que la evidencia, como dice el profesor, justamente nos indica que hemos tenido en los últimos años, digamos, desde el 2018 recuerdo haber visto una cifra en la que había aumentado el contagio de VIH en mujeres de estas características, ya como las que les presentamos en el caso. Entonces, no es menor, ¿cierto?, identificar cómo es que hay otros grupos a los cuales debiésemos llegar con educación, con información y obviamente apoyándonos en estos enfoques. Así es que, bien, me parece un adecuado. Gracias.